Si el año pasado me hubieras dicho que una serie acerca de un hombre humilde que decide hacer lo correcto en contraposición al beneficio propio, que es honorable y que se mantiene fiel a su palabra y sus principios, aunque el peso del mundo intenta aplastarlo, te diría, ¡genial! Llevamos una década pidiendo esto. ¿De qué anime estamos hablando? Lo que no me esperaba es que fuera una producción occidental y de mano de quién veríamos esta obra. El Caballero de los Siete Reinos es la nueva serie de fantasía que está triunfando y se lo merece, porque esto es exactamente lo que necesitábamos. Cualquier persona que haya estado prestando atención a los medios del arte se habrá percatado que un sentimiento creciente durante prácticamente la última década ha sido el regreso de la figura heroica y el rechazo del antihéroe y la moralidad gris. Por eso es tan sorprendente saber que El Caballero de los Siete Reinos es la última producción de George R.R. Martin, quien en numerosas ocasiones ha rechazado la idea del ideal heroico o de las buenas acciones, solo para traernos a la gran pantalla una serie basada en los cuentos cortos que empezó a publicar en 1998, 2 años después de iniciar Canción de Hielo y Fuego, y que sigue a Sir Duncan, un caballero sin casta que está más en línea con el mundo de Tolkien que con el de Juego de Tronos. Aún así, este vídeo no tratará solo acerca de este suceso, sino que servirá de observación a este fenómeno. Por esto mismo, toma tu yelmo, tu espada y tu escudo, oh caballero, porque tu reina te llama para que cabalgues junto a mí a la batalla. Antes de comenzar el vídeo me gustaría comentar que sigo en la producción de mi siguiente novela y adicionalmente he empezado a desarrollar un videojuego, porque necesitamos más historias acerca de héroes en el mundo, y este es un sentimiento común a esta época. Los interesados en este proyecto mío podrán ir viéndolo en mi Patreon o en el canal de membresías de mi Discord. El arte es una forma de expresión del alma humana y es un reflejo de la sociedad que lo engendró y de la mente del artista. Por ende, vemos que el arte se adapta a las necesidades y los valores de donde surge, y llevamos aguantando durante demasiado tiempo la decadencia del periodo anterior, sus limitaciones y sus ideas que ya no tienen cavidad en este momento. Considero que 2026 va a ser el año del héroe, que a pesar de haber terminado mi trilogía de vídeos analizándolo como arquetipo, todavía no lo he contemplado mediante la necesidad de la cultura que consume estas historias. Soy capaz de identificar 2 razones para este resurgimiento de la figura del héroe, las cuales están entrelazadas, que son la estigmatización de los valores tradicionales y el reemplazo de los modelos masculinos. Con esto me estoy refiriendo a que las obras occidentales han sufrido cambios drásticos que han terminado por alienar a su audiencia y empujándolas a buscar otros medios, o en otros casos, producir su propia competencia como forma de rechazo. Ya hablé de cómo en la literatura el grimdark es una respuesta al idealismo de Tolkien y que el pop punk es un rechazo al éxito de Juego de Tronos, o en el caso de series preferimos consumir anime antes que una producción occidental porque el anime tiene más respeto por la cultura y valores que está emulando que la que las productoras tienen ahora mismo. La idea que tenemos del héroe es la antítesis de la escritura moderna, y con esto no me estoy refiriendo a solo literatura, sino todo. Películas, series, ilustraciones, fotografía. Es la razón por la que estas historias carecen de impacto y se sienten tan vacías, porque parten de la misma premisa. Todos somos iguales, y de la ambigüedad moral, que todo mal es justificable con contexto. Si contemplamos la historia del villano, podemos llegar a entenderlo y eso hace que no exista un mal verdadero, solo un mal circunstancial. Y eso en su contraparte afecta negativamente al medio, porque si todo el mal es circunstancial, ¿qué significa eso para el bien? Degradación. Añádele a esto las ideas tóxicas del feminismo que dicen que una mujer es equivalente a un hombre en todos los aspectos y que simultáneamente humilla la imagen y rol de la mujer tradicional, menospreciando sus virtudes y anunciando que las únicas que valen son las virtudes masculinas. Hemos perdido la figura de la madre, de la sanadora, de la dama que espera hasta el final el regreso de su amado, que está ahí y comparte su viaje, que lo complementa y le permite ser un mejor hombre. Y todo esto lo hemos reemplazado por una versión parodia de lo que a día de hoy criticamos como toxicidad masculina.
Quiero que mires a cada una de las mujeres que catalogamos como Mary Sue's y me digas si comparten estos rasgos típicos de la imagen del hombre rudo y ofensivo. En general, tiene un carácter agresivo, menosprecia a todos a su alrededor, es más competente que el resto de personajes y lo hace saber. Suele meterse con uno o más personajes de la historia. No tiene respeto por ninguna figura autoritaria. Podría seguir, pero creo que entiendes el punto. Tenemos esta forma de escribir mujeres como si fueran jugadores de MMO que han elegido ser mujer porque las skins son más bonitas, pero siguen actuando como hombres. Esto no ayuda el hecho de que en general la aparición de estos personajes femeninos, entre muchas comillas, viene a modo de reemplazo de modelos masculinos en franquicias ya establecidas. Modelos masculinos que han inspirado a generaciones y que han servido de ejemplo que admirar y seguir, que ahora son denigrados por las obras que vienen a posterior y que proclaman a los cuatro vientos que son mejor de lo que vino antes. Ya conocemos a los usuales culpables: Star Wars, Marvel, DC Comics, Anillos de Poder, en general todas las grandes IPs. Y no me hagas empezar a hablar de videojuegos. Hemos visto tanto fracaso tras fracaso que hemos empezado a ver el patrón, y ahora cualquier franquicia que decide cambiar de protagonista saltamos como un resorte o un falso positivo, como en el caso de The Witcher 4, aunque mis pegas con este juego van más en línea con que dudo que sepan hacer una buena historia con Ciri. Todos los escritores de CD Projekt Red que trabajaron en The Witcher 3 ahora mismo están en blotos de Dan Walker. Pero quién sabe, a lo mejor me sorprenden, pero lo dudo bastante. Al punto al que quiero llegar es que imagina lo que significa crecer en este tipo de ambiente, con estas producciones y todas las consecuencias de este hecho. Todas las obras occidentales son peores que lo que vino antes, así que te vuelcas en el pasado preguntándote en qué momento hemos perdido la habilidad de hacer buenas historias, o acudes a productos extranjeros, el anime y el manga, que no han sido mancillados aún por la decadencia de la contemporaneidad. Antes comenté que el héroe es la antítesis de la escritura moderna. Esto nace de la idea de que toda historia moderna es una copia exacta de las demás. El escenario puede cambiar, el ambiente o el género, pero los valores son los mismos, no hay bien ni mal absolutos. Todo acto es realizado por interés personal, el mundo es gris y frío, el protagonista puede ser cualquiera y es intercambiable, tabula rasa, como se diría. El héroe mira todo esto y renuncia a la idea de aceptar de que el mundo es gris, mira al mal a la cara y se ríe, proclamando: «Por supuesto que hay bien en el mundo, y ese bien merece la pena ser defendido». Hablemos entonces de la ironía del Caballero de los Siete Reinos, pues esta ironía surge exactamente de quien lo ha escrito, George R.R. Martin. Este escritor es alguien que no necesita introducción, así que me centraré en los elementos que importan. Su filosofía a la hora de escribir su magnum opus, Canción de Hielo y Fuego. En sus propias palabras, se considera el anti-Tolkien porque deniega el idealismo que plagan los escritos del británico, de que puede existir el bien en el mundo y su contraparte, el mal. En su perspectiva, el hombre es un lienzo en blanco, reemplazable por cualquier otro ser humano, y movido solo por interés propio y beneficio. Cualquiera diría que esta línea de pensamiento es el cinismo post-revolución industrial común a mucha gente y a una generación en concreto, y esto es porque Martin es un boomer. Lo digo desde el sentido literal de la palabra. La generación boomer se llama así porque fue la primera generación nacida tras el final del conflicto de la Segunda Guerra Mundial y los hombres que sobrevivieron tuvieron múltiples hijos. Por eso se llama boomer, porque son resultado de un boom en la natalidad. Simultáneamente, esta generación nació a la sombra del resultado de la guerra y los horrores de esta que nunca vivieron, así que se extendió a lo largo y ancho del espectro occidental ideas que evitarían que algo así pudiera volver a ocurrir. El liberalismo ganó fuerza y se proclamó como doctrina dominante en los países de Europa y Norteamérica. George es un hombre liberal, lo dice él mismo, así que es practicante de la filosofía de tabula rasa, que en el contexto social significa que el ser humano es igual entre todos sus individuos y por ende intercambiables. Bajo esta premisa,
podrías agarrar a cualquier persona del mundo y soltarla en cualquier otra parte y funcionarían virtualmente igual, sin ninguna distinción. Esto nace debido al pensamiento de que reconocer las diferencias del individuo sería caer en los mismos fundamentos que llevaron a cabo la persecución de minorías en Europa y de que la persona no puede tener una verdadera patria, porque todos somos humanos. No es de extrañar entonces que te diga que Martin expone rasgos de la vertiente nihilista, que demostró llevando a cabo la escritura de Canción de Hielo y Fuego, donde quería imponerse la idea de escribir una historia en la que no hubieran héroes auténticos. Así que tenemos una obra cínica, donde el mal reina supremo. Los juramentos son rotos como quien hace la compra rutinaria y los personajes de buen corazón y buenas acciones terminan humillados o sentenciados a tragedia. En este mundo sin héroes, George es incapaz de terminar de escribir la historia porque no puede darle un final satisfactorio, porque se ha puesto en esta metafórica encrucijada en la que seguir continuando la idea con la que empezó significaría que los villanos triunfen, pero que cuestionen sus propias palabras. La boda roja, la escena más infame de Juego de Tronos, George admite que no quería escribirla, que genuinamente le repugnaba la idea, pero que se forzó a hacerlo para seguir firme a esta regla autoimpuesta. Esto significa que George entiende la necesidad de héroes y de un final satisfactorio tras una larga batalla luchada, y un final de villanos no puede cumplir dichas expectativas. Insertamos aquí El Caballero de los Siete Reinos, adaptación a serie de televisión de sus novelas cortas Los cuentos de Dunk y Egg, una serie de historias más concentradas en lo mundano y en menor escala del mundo, siguiendo a un protagonista que parece ajeno al mundo en el que ha sido soltado. Un caballero sin casta, que fue escudero de un caballero sin renombre y que ahora busca el honor y la fama en un Westeros que ridiculiza y se burla de tales nociones. Y aún así, Dunk o Duncan no abandona el camino, porque la idea del heroísmo clásico es la idea de que uno ni es ni bueno ni malo hasta que actúa. Y actuar, incluso si esto lleva a sacrificar el beneficio personal o la seguridad, es lo honorable, incluso si el acto en sí mismo no es reverenciado. Un héroe no actúa por interés o por alabanzas, no lo hace por gloria o satisfacción personal, lo hace primero y en última instancia porque es lo correcto. El Caballero de los Siete Reinos ha resonado con la gente porque es una historia acerca de una persona humilde de buen corazón, que no teme en hacer lo correcto a pesar de que terminará vapuleado, machacado y hasta ensartado. Es este modelo masculino del heroísmo que tanto necesitábamos, que por fin nos lo ha dado, que la reacción general de la gente ha sido: por favor, no me lo arruinéis, os lo estoy suplicando. Solo en números, esta obra tiene mayor audiencia que las 4 primeras temporadas de Juego de Tronos, así que puedo entender que la gente esté un poco estresada. Por esto mismo, me gustaría hablar de la idea del héroe y su significado para la cultura a la que pertenece. La idea puede ser universal, pero los héroes no lo son, pues son forjados en los actos apropiados a la cultura. No es lo mismo el concepto del heroísmo del mundo antiguo al de la etapa medieval, del Renacimiento al periodo gótico. Incluso en la antigua Grecia, en los múltiples conflictos entre Esparta y Atenas, se conoce una frase pronunciada por un general espartano: «Vine buscando gloria en combate, y hállome aquí, muriendo por una flecha». El honor y el bien son definidos por la cultura, por lo que la figura del héroe es intrínsecamente patriótica, porque representa la máxima de la nación y es su mejor representante. Por eso es la antítesis del orden liberalista. Quiero entonces comentar algo de actualidad. La necesidad del héroe viene influenciada por el rechazo al orden actual y el ansia de volver a una etapa más clásica, a restaurar el honor y esplendor de antaño. Desconozco el panorama de Latinoamérica, pero soy española y hay que estar ciega para no ver que las naciones del mundo están pasando por una etapa decadente. Es por esto mismo que el sentimiento heroico ha despertado, sobre todo en Europa, y las obras que están triunfando son un reflejo de esto mismo, un regreso a la masculinidad, al patriotismo, al orden y al deber.
Solo tenemos que echarle un vistazo a uno de los memes que se ha vuelto viral a principios de este mismo año, el erróneamente llamado pingüino nihilista. Para el no versado, este meme se basa en las captaciones de un documental sobre la vida de los pingüinos y captura las instancias en las que uno de ellos se separa del grupo y se aventura hacia las montañas. Muchas son las opiniones que intentan darle explicación a este fenómeno, desde que el pingüino parecía de algún tipo de enfermedad mental a que había enloquecido. Sin embargo, esta estampa ha cautivado e inspirado el corazón de millones de personas con las que ha resonado. A simple vista, lo que está haciendo el pingüino es suicidarse. Aventurarse hacia lo desconocido, lejos del grupo, es una sentencia de muerte. Pero el pingüino no se preocupa por esas cosas. Él ha visto las montañas y quiere explorarlas. Ha tomado la decisión en el aquí y el ahora, sin preocuparse por lo que viene después. Es la llamada a la aventura, la llamada a la acción, el viaje del héroe. Incluso si otros intentan rebajar la grandeza del acto llamándolo una locura o una insensatez, todos nosotros somos el pingüino. Tenemos el potencial de emprender nuestro gran viaje. Soy probablemente la española más patriótica que conocerás. Tal es el calibre de mi devoción que he visto los colores de la bandera de España. Así que me preocupo de las cosas relacionadas a mi país y lo que está pasando en el espectro inmediato de las cosas. Y también veo lo que sucede en otros países. Carl Benjamin, dueño del exitoso canal de Sargon of Akkad y miembro del podcast y noticiero independiente Lotus Eaters, sacó un volumen de su revista Islander dedicada al concepto del heroísmo en contraposición a la modernidad, y me he hecho con uno de estos ejemplares. A lo largo de la lectura se habla de la figura del héroe como imagen cíclica y espejo del corazón de la nación. El viaje del héroe, el camino espiritual, las acciones y el sacrificio son reflejos de la sociedad a la que representa, desde la antigua Mesopotamia con Gilgamesh, pasando por los cantares de gesta y la prosa Edda, llegando al presente con los líderes políticos actuales. El héroe es quien a través de sus acciones redefine la sociedad a la que representa. Puede no gustarte o no lo quieras admitir, pero esto es innegable. Al mismo tiempo, también habla de que el héroe es una figura que ha de explorar más allá de los bordes conocidos, de embarcarse en aventuras y expandir la nación. Nace aquí la idea del héroe como conquistador. Alejandro Magno como representante por antonomasia, seguido de grandes figuras como Gengis Khan, los reyes católicos en España, hasta Napoleón Bonaparte. Son muchos los temas que trata esta revista, como el impacto de Warhammer 40k como imagen book insignia de la idea del heroísmo en su esencia más pura, a los ideales de Tolkien y El Señor de los Anillos, como Aragorn bajo la figura del rey sanador, el concepto mitológico de que el rey, elegido por Dios, tenía la capacidad de sanar a su pueblo y por consiguiente salvar su alma. Sin embargo, quiero quedarme con un aspecto en concreto, la idea de que el poder y el heroísmo van ligados. El concepto es simple. Heroísmo sin poder es débil y frágil, incapaz de defender sus ideales y susceptible a ser incapaz de proteger el bien. Poder sin honor es crueldad, propensa a la corrupción y al abuso de la autoridad. Heroísmo y honor van ligados a la capacidad de ejercer poder, y esto se refleja en todo. Una nación no se puede decir que es buena si no puede defender a sus ciudadanos y ejercer sus leyes. Y un héroe no puede demostrar heroísmo sin actuar, sin poder para salvar. Pero no toda acción es noble, ni cada noble acto es alabado. Pero es el hecho de actuar, incluso a coste personal, que mitifica al héroe. Incluso en las enseñanzas de Jesús podemos reconocer esta misma idea con la lección de que el hombre solo necesita 2 espadas, una metafórica para defender lo espiritual, su convicción, y otra para defenderse de los agresores. Quiero hablar de múltiples temas, empezando por el más obvio. La figura del héroe es tradicionalmente un rol masculino, pero no por ello es exclusivo del hombre. Una mujer puede ejercer el rol de heroína, pero será distinto al rol de héroe porque ha de enfocarse en las cualidades que los distinguen. Una heroína tiene cualidades femeninas que carecen sus contrapartes, como la maternidad, el acto de confort que solo una madre puede dar, como puede ser defender a un niño o reafirmarlo con este calor instintivo que poseemos.
Porque tu heroína muestre cualidades masculinas no significa que por ello sea menos mujer. Solo has de recordar el no renegar de ello. Como la última película de Indiana Jones y el raro trato de la nueva protagonista con el niño. No nace de genuina maternidad, sino de un intento de repetir la relación paternal de la primera película, pero ahora es una mujer haciendo de padre. Si necesitas que lo diga, lo diré. No considero que se deba dejar de hacer este tipo de obras o seguir produciendo estas series, películas y libros. Solo quiero que la gente empiece a entender que porque crees una alternativa no significa que vayas a suplir la demanda. La gente lleva pidiendo modelos masculinos décadas enteras, y no porque les des una obra con una protagonista femenina va a hacer desaparecer ese sentimiento porque sigue ahí, simplemente podrás distraerlo. Así que en un océano de protagonistas femeninos nos aferramos a los pocos hombres que aparecen y que no se avergüenzan de lo que son, hombres. Siguiendo esta línea de pensamiento, me gustaría volver a hablar de obras que ya he comentado con anterioridad, en este caso, El Caballero Verde y Frieren. El Caballero Verde es una película que es una experiencia. Es una adaptación del cuento clásico artúrico del mismo nombre, donde un joven Gawain se embarca en una aventura para saldar una deuda contraída con el mítico Caballero Verde. Pero la película tiene un giro. Gawain es inexperto. Está verde e inmaduro para ser un caballero, así que necesita de dos cosas para comenzar su viaje. La llamada a la acción, en forma de la deuda contraída con el Caballero Verde, y el apoyo de su tío el Rey Arturo, que le da el empujón que necesita para comenzar la aventura con la frase de «Te conozco, pero no sé quién eres. Cuéntame las gestas de las que has sido partícipe». A lo que Gawain responde que todavía no ha tenido ninguna aventura digna de mención, y Arturo lo invita a que cuando regrese le cuente qué ha vivido en el camino. El joven caballero, como en el cuento, es sometido a múltiples pruebas, las cuales supera, pero de manera no adecuada para los ideales. Cuando debe de recuperar las pertenencias de una doncella de un lago, pregunta por una recompensa. Cuando se ve recibido por la hospitalidad de un señor y su esposa, es incapaz de reciprocar sin la orden del propio señor. Y cuando se enfrenta al Caballero Verde, tiene una visión del futuro que le espera, de su vuelta triunfante, del reino que lideraría de suceder a Arturo como rey y de su eventual final. Hasta este punto de la historia, la película ha jugado con nosotros. Entiende que conocemos el cuento original y sepamos cómo van a ir las pruebas. Así que las pruebas se burlan de Sir Gawain y su inacción, siendo éste incapaz de actuar hasta que es mandado. No es hasta que enfrenta al Caballero Verde por segunda vez, este momento tras la visión, que Gawain actúa por cuenta propia. Gawain aceptó el trato del Caballero Verde, de que recibiría el golpe equivalente al propinado por el caballero en el último invierno, y como tal le espera una decapitación, pero tiene la faja de su madre, una pieza encantada de tela que lo protegerá. Y renunciando a esta, se despoja de la magia antes del golpe del Caballero Verde, porque sabe que sobrevivirá con ella, pero iría en contra del código de caballería usar esta magia. Al desprenderse de la faja, el Caballero Verde sonríe, y este es el único resultado que no conocemos. La película termina y nos preguntamos, ¿ha sido decapitado? ¿Ha sido perdonado? Y la realidad es la que quieras interpretar, pero Gawain sobrevive en este último acto de heroísmo, y ese es el legado que tenemos del Caballero Verde y Sir Gawain. De manera no irónica, esto me ha recordado al personaje de Boromir en El Señor de los Anillos. Para mí, Boromir es el personaje más humano de la historia. Un héroe con defectos, pero que no cae en la tragedia del antihéroe. Un hombre que quiere lo mejor para su pueblo, Gondor, y con la responsabilidad de su nación sobre los hombros, al ser el representante en el Consejo y futuro miembro de la Comunidad del Anillo. Un fallo que suele cometer la gente es malinterpretar la naturaleza del Anillo Único, pues es cierto que corrompe con su presencia a las criaturas a su alrededor, pero es la forma en la que lo hace que es confundida. El anillo amplifica nuestras emociones, nuestros deseos y nuestros anhelos. Así que cuando el anillo tienta a Boromir, ¿qué ve este? Ve a su pueblo, Gondor, resistiendo ante el enemigo.
Ve la salvación de los hombres libres, ve una herramienta capaz de proteger a la Tierra Media, y el anillo aprovecha este anhelo para tentar al capitán de Gondor para que traicione a Frodo, acto del que se arrepienta al instante. Es en este punto que Boromir hace un acto por el cual universalmente entendemos que se redime. Se sacrifica para defender a Merry y Pippin luchando contra la horda de Uruk-hai para ganar tiempo hasta la llegada de sus aliados. El simbolismo en esta escena es palpable. El defensor de Gondor murió porque ese día no tenía su escudo, y aún así, la escena de Boromir haciendo soplar el cuerno de Gondor es poderosa por sí sola. No solo es el hecho de renunciar a la capacidad para defenderse mejor si no estuviera haciendo sonar el cuerno, sino que lo hace sonar múltiples veces, para guiar a sus aliados y como forma de protesta, para decir: aquí estoy, hijo de Gondor, hombre libre hasta el final. Es en este acto de sacrificio que convierte a Boromir en héroe, y los héroes son recordados a través de sus actos. Ningún héroe jamás será recordado por su inacción. Esto me lleva a Sauson of Frieren, y como a pesar de tener a la Lolibaba más famosa del anime, ni tan siquiera es el personaje más popular de su serie, sino que es Himmel, el héroe. Himmel es un gran personaje. Es alguien que se embarcó en la aventura porque era lo correcto, y cuando la espada del héroe no lo reconoce, decide seguir su viaje, porque acciones resuenan más que palabras. Aún así, no quiero centrarme en Himmel en esta ocasión, a pesar de ser una figura que ha inspirado decenas de miles de personas, y algunos de ellos se han convertido en héroes en la vida real, sino que quiero hablar del héroe del sur, personaje introducido en la segunda temporada del anime. El héroe del sur es una representación del determinismo de la figura del héroe. La existencia del mal en cuerpo físico significa el anuncio de su inevitable caída. Si algo existe, puede ser desafiado y derrotado. Esa es la ley no escrita de la fantasía. En este sentido, un héroe sabe su inicio y su destino final, pero es lo que hace entre los dos extremos por lo que será recordado. En esta iteración del tropo, el héroe del sur es un humano dotado del poder de la premonición. Ha visto el futuro y sabe cómo caerá, pero en lugar de renegar de su destino, lo acepta y sigue hacia adelante, obrando más de lo que es capaz. Sabe que caerá ante los lugartenientes del rey demonio, pero también sabe que habrá quienes vengan tras su partida. Entonces, decide que si va a caer, lo hará abriendo camino al siguiente héroe hasta el rey demonio, para que su viaje sea más fácil, y es este tipo de sacrificio el que de verdad define su legado. De manera no irónica, bebe de la figura de Beowulf, un hombre extraordinario que lucha con monstruos y leyendas, es coronado rey y termina por enfrentarse a un dragón que le supera, así que se vuelve hacia sus camaradas y les pide ayuda. La figura del rey héroe inspira, y uno de ellos responde a su llamada, y juntos derrotan al dragón. Herido de gravedad, Beowulf nombra rey al hombre que vino en su ayuda, y este lo inmortaliza en el poema con su mismo nombre. La figura del rey héroe y del rey sanador son arquetipos de los que me gustaría hablar, pero los reservaré para otra ocasión. Para ir cerrando el tema, me gustaría señalar el éxito del musical Epic, una obra de múltiples baladas que en forma de canción narran la Odisea, el viaje de Odiseo o Ulises, me es indiferente, desde el final de la guerra de Troya a la vuelta al hogar. No solo es una obra dramática acerca de los defectos del hombre y cómo los dioses castigan los fallos de la tripulación de Odiseo, mientras que éste se mantiene virtuoso durante toda la obra de Homero. Y en su iteración de Epic, mantiene el carácter heroico a pesar de que a nuestro parecer, ajeno a la cultura y la época, nos pueda dar la impresión de ser un monstruo. Odiseo es un modelo masculino que inspira. Su devoción a su esposa, su lealtad a la tripulación, su ingenio y astucia y su capacidad para saber castigar y perdonar los errores de su tripulación son admirables. Al mismo tiempo, la existencia de Odiseo es el catalizador para el viaje del héroe de su hijo, pues Odiseo es rey y los reyes hacen que el héroe saque a relucir su resplandor, con la historia de la telemaquia, que habla del viaje de Telémaco en busca de su padre.
Este año parece empezar bien para la figura del héroe, y es una señal de que la narrativa está sanando viejas heridas y cicatrizando. No podría estar más feliz. Así que recordemos la frase de Tolkien: el bien sabe reconocer la necesidad de participar en el orden de la nación y la sociedad. De lo contrario, el espacio vacante será ocupado por el mal. Con esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Me ayudaría bastante que le dieras a me gusta, te suscribieras, dejaras un comentario y lo compartas para llegar a una mayor audiencia, así como darle a la campana para ser notificado de cuando publico un nuevo vídeo, porque no falta la gente que me dice que YouTube no les recomienda mis vídeos ya. Especiales agradecimientos a Rec433, Hefesto, Adranos, Roger el Zorro y Sioning, así como los caballeros que han votado por este tema y cuyos nombres aparecen ahora en pantalla. Si tú también quieres convertirte en caballero para votar por los temas, financiar mis arcas o aparecer al final de cada uno de mis vídeos y permitirme seguir trayendo este tipo de contenido, tienes las opciones de miembros del canal o mi Patreon. Asimismo, tengo un Ko-fi para los que quieran simplemente donar y olvidarse de suscripciones. Si no, siempre puedes recibir mi bendición entrando a mi comunidad de Discord con el link de la descripción. He sido Albi Rodnus, el Hada Cuentacuentos, y me despido.